Ahí sí. Ya, ¿se escucha y se ve? Sí, ¿Sí? profe, Ya, se sí, escucha se bien. ve perfecto y se Súper. escucha bien. Súper, muchas gracias. Entonces ahora vamos a continuar con los criterios de conexión, ya que obviamente para diferentes patologías van a ser distintos, pero vamos a ver cómo en general. Criterios para conexión a ECMO para soporte respiratorio veno-venoso es este. Paciente, primero, paciente en ventilación mecánica protectora, ya, bueno, aquí en el fondo, esta la usamos para fallas respiratorias catastróficas, pensando en neumonias de diferente tipo, pero que hablábamos de 6 ml por kilo de peso idealmente de BT, pero la verdad es que con COVID, ahora con los pacientes con SARS-CoV-2, la verdad es que incluso estábamos usando 4 ml por kilo de peso, o sea, la idea era lo más protectora posible la ventilación. Antes de pensar en conexión a ECMO y en la conexión propiamente tal a ECMO, obviamente que ultra protectora. Con presiones diferenciales, ¿cierto? En relación a las presiones meseta y PIB, ahí va a depender de la patología, o sea, este es en falla respiratoria catastrófica menor a 15, pero ahí va a depender obviamente si hubo pruebas de reclutamiento, que la idea es que hayan habido pruebas de reclutamiento antes de pensar obviamente en conectar a ECMO, o sea, ¿qué es lo que trata de buscar estas guías de la revista chilena de medicina intensiva? Que en el fondo no se llegue y se conecte una persona a ECMO sin haber probado las otras técnicas. En el fondo yo ya voy a conectar a un paciente a ECMO cuando ya hice un manejo óptimo de la ventilación mecánica y no resultó. El paciente se reclutó y no resultó. En el caso ahora de los pacientes, cierto, COVID, se hizo bloqueo neuromuscular, se pronó y todo eso no dio resultado. Yo no puedo pensar en conectar a un paciente como a ECMO, aunque sea joven y tenga ciertas características, sin haber probado todo lo antes posible. 2, insuficiencia respiratoria grave que no responde a medidas de soporte. Prueba de ensayo con bloqueo neuromuscular en infusión continua y eso no dio resultado. Prueba o ensayo de ventilación mecánica en posición prono. Persistencias de PAFI menor a 100 por 4 o 6 horas, persistencia de PAFI menor a 60 por 2 horas. Cuando tengo un pH bajo, ¿cierto? O un CO2 muy alto por periodos prolongados. 3, reconsiderar, reevaluar que la causa de la insuficiencia respiratoria sea potencialmente reversible. Como les comentaba, poder ver si el paciente tiene un TEP, haberle hecho un escáner. Bueno, muchas veces el paciente puede estar tan grave que no le podemos hacer escáner, o también hemos tenido, y sobre todo ahora en la pandemia, tuvimos muchas mujeres embarazadas que las conectaron a ECMO y obviamente ahí hay algunos exámenes como escáner o algunos exámenes que no podemos hacer. Y el score de Murray mayor a 2,5, ese es un criterio ELSO. Este es el escáner de Murray, que me imagino que lo conocen, ¿cierto? Pero ahora hay otros scores también, ¿cierto? Hay otros scores, por ejemplo, este que emanó la ELSO en relación a los tiempos de COVID, que hablaba de PAFIs menores a 150, y lo mismo que habíamos hablado antes, ¿cierto? Que estuviera con bloqueo, que se hayan hecho las sesiones de prono, que sea una ventilación protectora. Y obviamente que cada entidad también lo podría adoptar a sus propios protocolos, pero en general todos los equipos siguen las recomendaciones de la ELSO. Y esto era un poco lo que les comentaba, o sea, estrategia terapéutica. Esto en tiempos de COVID sí o sí tenía que tener ventilador protectora, haber tenido un proceso de prono. Recordar que si yo tengo un paciente un prono, lo tengo que tener bien sedado y con bloqueo neuromuscular, ya sea atracurio o algún otro, dependiendo, ¿cierto? Rocuronio, dependiendo de qué es lo que se use en el centro, pero en el fondo tiene que tener un adecuado bloqueo neuromuscular. Antes de eso yo no puedo llegar y saltarme a conectarlo en ECMO, porque en el fondo ahí puede generarse
un descriterio, ya que la conexión a ECMO también tiene muchos riesgos. En el fondo, tiene riesgo de coagulación, tiene riesgo de que el paciente haga accidentes vasculares, tiene riesgo de que quede con muchas limitaciones motoras también, e incluso puede llegar a morir por una infección producto de la misma máquina. Se recomienda que el ECMO venovenoso forme parte de un algoritmo de manejo global que debe incluir de manera obligatoria el uso de ventilación mecánica protectora y al menos un cambio de decúbito prono. En el fondo, eso es un consejo de los protocolos ELSO que hablan en el fondo de esta escalada. Yo no podría pensar de buenas a primeras a conectar a un paciente a ECMO. ¿Qué es lo que pasa con esto también? A ver, como yo les contaba, cuando les contaba la historia, ¿cierto? Si logramos ver ahí en la historia, hay periodos prolongados donde no se conectaban pacientes a ECMO, donde los centros no estaban conectando, y habitualmente esto se relacionaba por mucha mortalidad, y eso pasa cuando nosotros empezamos a trabajar, nos llegó el ECMO, en el fondo armamos el equipo en el 2016, y afortunadamente los primeros casos, por lo menos los primeros 3 casos que tuvimos, que eran pacientes con fallas respiratorias catastróficas, fueron pacientes que sobrevivieron. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el fondo eso te da fuerza al equipo y ánimo para seguir en esta tarea. A diferencia de otros centros, por ejemplo, de la misma región, que los 2 primeros pacientes se les murieron, por lo tanto ahí hubo un periodo largo en que no conectaron por el miedo a volver a tener un fracaso, y eso también afecta mucho psicológicamente a los equipos. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos caer en ninguno de los 2 extremos, porque también está el riesgo de que caigamos en conectar a pacientes que no están tan mal para conectarlos. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, pacientes que decimos, ya antes que empeore más, conectémoslo para que no muera, en el fondo. O pacientes que se le podría haber dado un chance de hacer otras terapias antes del ECMO, para en el fondo asegurarme de que mi terapia ECMO sea exitosa. Eso tampoco es bueno, porque en el fondo yo tengo que darle todas las otras alternativas al paciente antes de conectarlo a ECMO, ¿ya? De hecho, el protocolo nuestro por lo menos habla de 3 pronos consecutivos, pero obviamente muchas veces si el paciente se nos está muriendo en el primer prono, tenemos que conectarlo, y si es joven y cumple con las características. ¿Y qué pasa en el otro extremo? Cuando yo dejo que se me pase demasiado el tiempo y por miedo a conectarlo, se me pasa el tiempo y finalmente ya mi paciente está tan dañado, esta relación que vimos, ¿cierto?, de demanda versus consumo es tal y es menor de 1:2, por lo tanto ya yo conecto al paciente y es plata perdida, porque finalmente ya está mi paciente en un punto de no retorno y se va a morir sí o sí. O sea, no puedo caer en ninguno de los 2 extremos. Este es otro score que en el fondo se usa principalmente en pacientes ahora en tiempos de pandemia, que también se puso de moda con el COVID, y este también es un score que habla de supervivencia a los 6 meses tras retirada de ECMO. Ya son diferentes scores que en el fondo lo que se hace es ahí poder, lo bueno de usarlo es que después se pueden estudiar este grupo de pacientes y se puede presentar. Entonces hay que determinar si el paciente cumple criterios de ECMO o no los cumple. Si no los cumple, obviamente vamos a seguir con la terapia convencional. Si sí cumple el criterio de ECMO, hay que ver la causa principal. Si es respiratoria, vamos a conectarlo a un ECMO venovenoso, ¿cierto? En el fondo le vamos a dar el apoyo del pulmón. Causas principales, bueno, puede ser, ¿cierto?, preservación de órganos o netamente cardíaco, ¿ya? O sea,
va a depender la causa por la cual lo queramos conectar. Preservar los órganos mientras el paciente logra, por ejemplo, su sistema inmune, defenderlo, por ejemplo, de un ANTA, como lo vimos como ejemplo, y ahí lo vamos a conectar a un veno arterial, o puede ser netamente cardíaco, ¿ya? O sea, el paciente va a necesitar otro corazón y lo vamos a conectar mientras llega un corazón para un trasplante. Bueno, el respirar, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe. Dígame. ¿Hay algún detonante, a excepción de los criterios que nosotros tenemos que tomar en un paciente para conectarlo a ECMO? ¿Hay algún detonante que nos puede decir a nosotros, ya, es ahora el momento de conectarlo? Aparte de los criterios ya Es que lo que uno pasa toma en general. Claro, lo que pasa es que al final cada paciente es un mundo. Si bien uno con los protocolos trata de que sea lo más objetivo posible, en un paciente crítico es súper fina la línea, digamos. Es muy, muy, muy fina la línea entre cuándo lo conecto y no lo conecto. Después vamos a ver, por ejemplo, hay algunas cosas que todavía no hemos visto de eso, pero por ejemplo hay puntos que te deja súper claro, o sea, no puedes conectarlo si el paciente tiene un daño cerebral, si el paciente tiene, no sé, un cáncer terminal, eso ya te da una claridad, ¿cierto? Pero hay muchas contraindicaciones relativas, y esas relativas en el fondo queda a criterio del equipo, porque por ejemplo la edad es una contraindicación relativa, 65 años, pero va a depender qué paciente de 65 años sea, porque por ejemplo hay pacientes de 65 años que digamos, tienen esa edad cronológica, pero fisiológicamente están como uno de 40. Y también hay pacientes de 65 años que están hechos bolsa, o sea, que tú los ves y parecen de 80. Entonces, que tú dices... Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros los pacientes COVID, bueno, yo trabajo en la urgencia del Hospital de Linares. Ya. Trasladamos algunos pacientes para conectar a ECMO en Conce y en Santiago. Ustedes a Linares han ido a buscar en ECMO móvil, pues nosotros hemos recibido pacientes de Linares, van para allá, los conectan allá y los traen conectados. Exacto, sale el paciente listo. Pero desde que yo digo, por ejemplo, o sea, desde que el médico dice ya, sí, es un paciente que cumple los criterios, hay que conectarlo a ECMO y se empieza a hacer todo eso, hay un tiempo en el que yo, desde que se toma la decisión, que yo tengo hasta conectar al paciente al ECMO. No están definidos. Es mantenerlo en las mejores condiciones hasta que se conecte. Claro, no están definidos por protocolo, pero esto se trata de hacer lo más rápido posible y por eso que se va a buscar en avión. Bueno, a veces no existen de Linares, creo que han ido por tierra un par de veces, pero se trata de que lo posible sea en avión. Y en el fondo... Siempre se lo llevan en helicóptero. En el fondo es que la idea es cierto que sean los tiempos lo más corto posible, porque estamos hablando de un paciente de tal gravedad que es por eso que los traslados son a las 4 de la mañana, son a las 3 de la mañana. En el fondo, no, si esperamos el día hábil, el paciente se nos va a morir. Habitualmente el chance que se da son de 4 a 6 horas, pero se trata de que sea lo mínimo posible y se está monitorizando continuo el centro de referencia, que en este caso para ustedes somos nosotros. El equipo ECMO está conversando continuamente con el médico de allá para ver cómo va la cosa y obviamente que se trata de hacer, digamos, enseguida, y ahí es toda la logística, porque hay que tener una cama UCI disponible, tener el helicóptero, tener la gente, y que habitualmente está la gente de llamado y eso se logra hacer, digamos. Pero el protocolo no lo habla en conciso también, de acuerdo a la geografía de nuestro país, a la distancia de los centros, que tenemos pocos centros, digamos, en comparación a otros países. Entonces, ahí en el fondo queda a criterio y principalmente, o sea, dejar la tranquilidad de haber pasado todos los pasos previos posibles antes de, en el fondo, que el ECMO sea lo último que le ofrecemos, que no decir, chuta, este paciente a lo mejor no hubiera sido necesario conectarlo a ECMO si lo hubiésemos pronado, por ejemplo. ¿Ya? Claro. ¿Qué nos ha pasado a veces? Lugares en que no tienen experiencia en prono,
Y eso pasa con los lugares distantes, por ejemplo. Si el centro que tiene ese paciente súper grave no tiene una buena ventilación mecánica, no tiene experiencia en pronar a un paciente, a veces ni siquiera tienen bloqueo neuromuscular continuo porque a veces no son ni siquiera UCI, ahí ¿qué es lo que pasa? Queda a criterio también, pero el criterio siempre es tratar de cuidar al paciente, porque tenemos dos opciones: ir a buscarlo y traerlo desconectado, que existe una alta probabilidad que se me muera en el traslado, o ir a buscarlo con el ECMO móvil. Ahí preferimos ir a buscarlo con el ECMO móvil. En el fondo, tampoco podemos hacer historia ficción, digamos, o sea, hay que tratar de proteger al paciente y entre que se me muera y se me venga desconectado, preferimos gastar la plata y llevar el ECMO móvil, conectarlo allá y volver con el paciente ya conectado, porque a lo mejor podría haber sido que con prono lo salvara del ECMO, pero no lo sabemos. Y antes de correr el riesgo de que se nos muera en el camino, se prefiere hacer eso. Claro, lo pregunto porque el tema administrativo igual es complejo para poder hacer el traslado de un paciente. Sí, es súper complejo. Es harto, claro, es harto. Y ahí entre medio un tema con los gestores de cama, de los servicios, con los médicos, todo el tema. Pero claro, yo quería saber si, a ver, lo que pasa es que nosotros vimos pacientes que en realidad se llegaron a la consulta a urgencia y fue al tiro un ventilador y prono, o sea, ni siquiera había opción de una cánula nasal de alto flujo, o sea, estaban realmente mal y uno en el escáner lo notaba. Entonces, creo que uno de esos pacientes que de los tantos que han salido de ahí, claro, tuvo el traslado para la conexión a ECMO, pero no sé qué tanta es la sobrevida que baja desde, no sé, pues si yo me demoro 5 a demorarme 10 horas en trasladar a un paciente, en temas de sobrevida me imagino que es relevante el tiempo que uno demora. Claro, o sea, claro, ahora se están generando todos los estudios de eso, de los tiempos, porque los estudios que tenemos más concisos en relación a eso son los del H1N1, que no teníamos tanto número de pacientes, ya tampoco como ahora, porque ahora fue abismante la cantidad de pacientes que conectamos a ECMO. De hecho, en el hospital teníamos funcionando las 5 máquinas más el de transporte conectado, o sea, era una locura, porque nosotros, como para que se hagan una idea, nuestra UCI, que era la UCI médica, tenía 14 camas UCI, que eran para pacientes médicos y que siempre le prestábamos también a los quirúrgicos, si la UCI coronaria o la UCI quirúrgica necesitaba camas, como la nuestra era la más grande, porque nosotros teníamos 14, la coronaria tiene 6 y la quirúrgica 8, prestábamos camas si era necesario. Y producto de la pandemia, nosotros abrimos hasta 80 camas, o sea, llegamos a tener 80 camas funcionando. O sea, el desgaste para el personal y todo lo que significó también poder orientar y poder enseñar a toda esa gente que llegó para poder tener funcionando 80 camas, y nosotros nos cerramos en corte, o sea, yo le estoy hablando de solo 80 camas COVID, o sea, sí, porque que afuera la quirúrgica siguió funcionando como quirúrgica, la coronaria siguió funcionando como coronaria, en el fondo fueron solo 80 camas para pacientes COVID, por lo tanto, el caos que se generó y en toda esta situación, ¿cierto? Conectamos a muchos pacientes y en el fondo hoy día se están generando los estudios de los tiempos, pero la verdad es que fue bastante exitoso, tuvimos muy, muy pocas muertes de pacientes COVID. Así que eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias, profe. Y en indicaciones de ECMO venoarterial, shock cardiogénico e incapacidad para mantener perfusión adecuada de órganos, índice cardíaco menor a 2,2 litros minuto, presión arterial sistólica menor a 90 o PAM menor a 65,
La presión de capilar pulmonar mayor a 15, diuresis menor a 20 ml por hora, resistencia vascular sistémica mayor a 2100 DINA segundo por centímetro, y a pesar de soporte de inótropos máximo o balón de contrapulsación, en el fondo, que el paciente no le dé para poder mantenerse adecuadamente, finalmente se decide conectar a ECMO venoarterial para poder generar el soporte de los pulmones, o sea, perdón, del corazón. Los que le iba aquí parece que no terminé aquí me faltó un par de cosas. Ya, dijimos que cardíaco, ¿cierto? O preservación de órganos era ECMO venoarterial. Y en respiratorio venovenoso, el ECMO cardíaco, en el fondo es como puente al trasplante cardíaco. También en la parte respiratoria, el ECMO venovenoso podría ser como puente al trasplante pulmonar. Claro está que el trasplante pulmonar no es, en nuestro país, no es tan masivo y tan, digamos, no tiene la cantidad de trasplante de corazón es mucho mayor que la de pulmones. O sea, hay que pensar que el primer trasplante de corazón se hizo en el 1968 y recién en el 1999 se hizo el primer trasplante de pulmón. O sea, como en el año 2005 se hacían como entre 7 y 5 trasplantes de pulmón al año. Por lo tanto, es mucho más baja la cantidad de pulmones trasplantados que de corazón. Por eso la verdad es que no se habla tanto, pero también sería un puente para el trasplante. Y acá tiene esta flechita que es hacia los dos lados. ¿Por qué? Porque también podemos pasar de uno a otro cambiando las cánulas de posición, siempre y cuando lo requiramos. O sea, por ejemplo, ¿en cuál es un paciente que habitualmente se hacen cambios? Por ejemplo, en el paciente con ANTA. En el paciente con ANTA, habitualmente, cuando se empieza a mejorar, habitualmente mejora antes el corazón que los pulmones. A veces a los pulmones hay que darle más tiempo para que se recuperen. Por lo tanto, si yo lo tengo conectado a un veno arterial donde estoy, en la máquina me está haciendo full trabajo de corazón y pulmón, y el paciente comienza a mejorar el corazón y ya tengo un gasto cardíaco del paciente, un gasto cardíaco nativo adecuado, le cambiamos la cánula de lugar y lo dejamos solo como veno venoso, ¿cierto? Minimizamos los riesgos, lo dejamos solo como veno venoso hasta que logre mejorar el pulmón. Y viceversa, o sea, a lo mejor puede ser un paciente que requiera desde un veno venoso, empieza a fallar el corazón y tenga que cambiarlo a veno arterial. Entonces se pueden dar ambas opciones. Y contraindicaciones, dentro de las contraindicaciones absolutas, enfermedad de base irreversible, daño encefálico irreversible documentado, ¿ya? Y dentro de las relativas, la verdad es que cada vez son más relativas, ¿ya? Porque la verdad es que hemos puesto como pacientes mucho más añosos que esto, dice que la edad no debería ser más de 65 años, pero hemos puesto como pacientes mayores y han sido exitosos. La masa corporal habla que no debería ser mayor a 45, igual le hemos instalado a pacientes obesos ECMO, igual hemos logrado sacarlo. Entonces estas son relativas y queda a criterio. Porque tuvimos un paciente obeso, pero que tenía 22 años, entonces en el fondo tú no lo podías dejar morir. Ventilación mecánica mayor de 7 días, habitualmente un paciente que está prolongado en ventilación mecánica, el daño que se genera es tal y la infección y todo lo relacionado con eso, que la verdad es que en los criterios de mal pronóstico está más de 7 días, pero también hemos conectado pacientes con más de 7 días de conexión a ventilación. Impedimento de recibir productos sanguíneos, que no sé, por ejemplo, si el paciente es testigo de Jehová y habitualmente se necesita transfundir en pacientes con ECMO, pero también tú puedes, como vimos al principio de la fisiopatología,
Si tú no tienes para transfundir al paciente, tú puedes asegurar su concentración arterial de oxígeno, su DO2 también con aumentar el gasto cardíaco. Entonces va a depender de cómo manejes las variables si puedes salir adelante. Contraindicaciones para anticoagulación. Estos pacientes tienen que estar anticoagulados, son pacientes que sí o sí tienen que estar anticoagulados y por ejemplo que haya sido un paciente que no puede estar anticoagulado por alguna especificación, también eso es relativo, o ahí veo costo-beneficio, qué es lo que me interesa más, digamos, ahí cada caso al final es único y hay que evaluarlo como tal, como caso único, la verdad. Ahora vamos a ver un poco los componentes del sistema ECMO. A grandes rasgos, primero, bueno, los circuitos, ¿cierto? Las cánulas, las líneas, que en el fondo las mangueras, por decirlo así, el oxigenador, ¿cierto? Y la bomba centrífuga que vemos por ahí, la foto no se ve muy bien. Tenemos la consola, que es donde vamos a manipular el flujo, que en el fondo el flujo va a ser el gasto cardíaco que le vamos a estar dando al paciente, y eso lo vamos a movilizar con las revoluciones. El mezclador de oxígeno-aire, que está por acá arriba, que no se ve bien en esta imagen, que después lo vamos a ver por separado, y el intercambiador de calor, que está por acá abajo. Ahí después los vamos a ir viendo uno a uno. Primero, las cánulas, ya, por ejemplo, acá vemos una imagen de las cánulas arteriales. Las cánulas arteriales son cánulas cortas, pueden ser de 17 a 21 French, dependiendo de, obviamente, la anatomía, ¿cierto?, de mi paciente. Y, como les decía, las calidades y los tipos de cánula cada vez están son de mejor calidad y proporcionan mejoras para el circuito. Tenemos las venosas, que son cánulas más largas, ¿cierto? Porque la venosa es la que sale y habitualmente tiene que llegar desde insinuarse al corazón, ¿cierto? Insinuarse al ventrículo y de ahí salir por la femoral. Entonces, que se saca habitualmente. Entonces son mucho más largas y están multiperforadas y ahí va desde 21 a 25 French, también dependiendo de el tamaño, digamos, el fenotipo de mi paciente. Las cánulas, su inserción puede ser percutánea o quirúrgica, ya. El material poliuretano biocompatible, tiene anillos de acero inoxidable, son flexibles y tiene resistencia al acodamiento. Y esto es súper importante, tanto en las líneas, ya, o sea, en las mangueras, en las líneas, como en las cánulas. ¿Por qué? Porque antes eran súper poco flexibles. Entonces, al acodarse, generaban una obstrucción en la línea y el paciente se empezaba a desaturar, se descompensaba completamente, o sea, era un caos. Era un caos que la verdad es que cada vez eso ha disminuido y es de mucho son flexibles, de mucho mejor calidad. Radiopacas y de alto flujo, porque obviamente tenemos que poder sacar una radiografía y poder ubicar en qué lugar están, poder medir. Sobre todo esto tiene que ver para poder ver si están bien ubicadas, si están muy juntas, por ejemplo en el veno venoso, que pudiese generarse la recirculación que hablábamos delante, entre otras cosas. Tamaño desde 13 a 29 French, selección del tamaño según superficie corporal y tamaño del vaso sanguíneo propiamente tal del paciente. El tipo de cánula se selecciona según la necesidad quirúrgica, la canulación central o periférica que lo comentamos delante, la calidad de las venas del paciente, que esto también es muy importante porque de repente los pacientes tienen venas demasiado delgadas que son fáciles de romper, y el tipo de soporte, si va a ser veno venoso o veno arterial, porque esto también me habla de la cantidad de tiempo que lo voy a tener, de si el paciente va a despertar o lo voy a tener sedado y bloqueado. Obviamente es mucho más cómodo tener un paciente bloqueado y sedado que un paciente que se pueda movilizar y tenga riesgo de decanulación.
entre otras cosas. Aquí vemos, por ejemplo, en relación a las cánulas, el ECMO venovenoso, diferentes canulaciones. Por ejemplo, aquí vemos que es la más común, la más común es la segunda que vemos acá, que es de la vena femoral, ¿cierto? Sale, pasa por la bomba, pasa por el oxigenador e ingresa a la vena yugular hacia la cava. Acá tenemos el venofemoral, que en el fondo sale por la vena, ¿cierto? Femoral, y pasa por todo el sistema y reingresa también a la vena femoral porque es venovenoso, ¿cierto? Si fuera veno arterial, entraría por la arteria femoral. Y también tenemos esta que es la cánula Avalon, que es una única cánula venoyugular que ustedes pueden ver que es doble. La verdad es que esta cánula se ve, o si uno la mira, piensa que pudiese ser mucho más cómoda por el hecho de ser una sola cánula que manipular, pero la verdad es que la experiencia, tanto en estudios europeos como acá, no ha sido muy buena. La verdad es que nosotros no la ocupamos y se ocupa bastante poco. Porque la verdad es que los estudios hablan de que es muy gruesa, cuesta un poco ubicarla y ha generado roturas de senos coronarios y también de canulación de pacientes, porque la verdad es que como esta cánula se le ponía habitualmente a pacientes en espera de trasplante con falla cardíaca, en espera de trasplante se usó altamente esta forma de cánula, ¿cierto? El paciente despierto muchas veces se decanuló. Acá vemos ECMO venofemoral, y vemos cánulas sin multiperforar en aurícula derecha. La vemos ahí, ¿cierto? Y cánula multiperforada hasta la cava inferior, ¿ya? Que en el fondo es lo que vemos ahí, que en el fondo acá no hay riesgo de recirculación por estar ambas en las femorales, ¿ya? Que sí pasa cuando hay una arriba, ¿cierto? Que se inserta por yugular y una por femoral, como en este caso, que ahí vimos que sí estaba este riesgo de que recirculara y que la sangre oxigenada volviera a meterse toda esta otra cánula oxigenada y que finalmente no le diera el oxígeno al cuerpo del paciente. Y se me quedó ahí entre medio. Este es lo de la cánula Avalon, ¿cierto? Que en el fondo así es como se ubica a nivel cardíaco. Es una sola cánula que tiene una perforación y que tiene salida por aquí de sangre y por acá. En el fondo es una cánula doblemente perforada y que aquí está fijada, pero ustedes se dan cuenta que está ultra mega fijada, o sea, ¿por qué? Porque es bastante riesgoso que se salga y la verdad es que prácticamente hoy día no se está utilizando. Aquí hay algunas especificaciones de esta cánula de doble lumen. Remueve sangre desde vena cava inferior y superior y retorna la sangre a la aurícula derecha. Inserción percutánea o quirúrgica. Es polímero suave. Abordaje por vena yugular interna, división interna, área de drenaje 2 veces mayor que el retorno, punta de la cánula en tercio inferior de la aurícula derecha y va desde 13 a 32 French. Más que nada para que la conozcan. Las líneas venosas y líneas arteriales, líneas en el fondo le llamamos, ¿cierto? Digamos, porque la cánula es la que se va a insertar, ¿cierto? La que se va a insertar por Seldinger y las líneas en el fondo van a ser las mangueras, por decirlo así, del circuito. Fabricadas en cloruro de polivileno, transparentes y flexibles, que sean flexibles, como yo les decía, es sumamente bueno evitar que se acoden, porque si esta cánula se acoda, finalmente empieza a generar resistencia y ahí el paciente desatura, empieza a caer, empieza a quedar ahí la escoba. Se reexpanden tras compresión, resistentes al acodamiento y baja liberación de partículas, que eso es muy importante.
Otra cosa importante que me parece importante es esto, que muchas veces ustedes van a ver un catéter chiquitito, ¿cierto? Aquí están las cánulas que están femorales, esta sale de la vena femoral, esta entra a la arteria femoral, este es un veno arterial, y tiene esta cánula chiquitita que es de unos 5 French, que en el fondo es como un bypass chiquitito a la pierna. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Como esta cánula, como este ECMO es veno arterial y esta cánula está introducida en una gran arteria que es la femoral, ¿cierto? Muchas veces queda ocluyendo un poco la arteria por el tamaño de esta cánula y a veces las colaterales no logran perfundir bien la pierna y ha pasado, ¿cierto?, que los pacientes pierden dedos o incluso la extremidad, ¿cierto?, completa por deterioro en la perfusión, y por eso que también es tan importante en la evaluación horaria poder ir viendo la perfusión de las extremidades. De hecho, nosotros vamos cambiando el saturómetro y revisamos la saturación en ambos brazos y en ambos pies, y bueno, también lo tenemos con sistemas de poder evaluar perfusión. Pero en el fondo este pequeño bypass que se hace, este drenaje chiquitito, ¿cierto?, lo que me ayuda es a mantener perfundida la extremidad, por si lo ven y les llama la atención. Ahora vamos a hablar del oxigenador. Es un dispositivo diseñado para entregar oxígeno y remover el CO2. En el fondo, lo que va a hacer, me va a hacer el trabajo del pulmón propiamente tal, ¿cierto? Debe ser de tamaño adecuado para satisfacer las demandas metabólicas del paciente. La verdad es que estos han evolucionado un montón. Al principio eran gigantes para poder tener todas estas membranas, pero hoy en día son membranas que están tan bien distribuidas, ¿cierto?, las capas de membrana, que hace que este oxigenador sea muy pequeño, muy fácil de utilizar. El material es polimetilpentene y su membrana posee fibras huecas que permiten el flujo de gas internamente y la circulación de la sangre externamente. Un mezclador de aire y oxígeno se conecta al oxigenador, permitiendo el ajuste del intercambio de oxígeno y CO2 de forma selectiva. Y esto es súper importante, que las conexiones nosotros también estemos pendientes. Este sistema tiene muchas conexiones y por eso es que hay que estar pendientes de que todas estén en su lugar. Porque si a mí se me desconectó el oxigenador del oxígeno, imagínense lo que pasa, pues al paciente en pocos minutos se va a morir porque se me desconectó, o a veces, ¿qué pasa? El paciente, vamos con traslado del paciente, ya lo vamos a llevar a un escáner, por ejemplo. Ya, y obviamente lo llevamos con el ECMO, porque no se lo podemos sacar. Lo llevamos con el ECMO y conectamos el oxigenador, ¿cierto? Este oxigenador acá lo conectamos, pero al oxígeno de transporte, porque vamos a llevarlo y volver. Y de vuelta se nos olvidó conectarlo a la red. ¿Qué puede pasar? Por eso que hay tantos checklists y tenemos, porque la memoria es frágil y en el fondo uno tiene que estar pendiente de tantas cosas que esos pequeños detalles pueden generar que el paciente se me muera. Entonces, supongamos se me olvidó conectarlo al oxígeno y lo dejé en el oxígeno de transporte. Hasta el momento iba todo bien, porque el paciente está conectado al oxígeno. Pero justamente yo estoy ocupada en un momento y se me acabó el balón de oxígeno, y entre que me doy cuenta qué es lo que está pasando, el paciente puede pasar muchos minutos sin oxígeno, incluso se me puede llegar a parar o puede llegar a generar hipoxia cerebral, etc. Ya, por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que todas las conexiones estén bien. El flujo de la mezcla de gases determina la extracción de CO2 y el FiO2. O sea, yo puedo programar, ahí vamos a ver después dónde lo voy a hacer, pero yo puedo programar cuántas FiO2 le quiero dar, que habitualmente si nosotros lo conectamos a ECMO, porque el paciente está muy mal, por lo tanto lo tenemos con 100% de FiO2 siempre, hasta que pensamos en sacarlo, ¿ya? Nosotros al principio, cuando recién comenzamos con el ECMO, tuvimos hartos problemas en ponernos de acuerdo entre los distintos profesionales, porque
De repente, ¿qué pasaba? Como que veían al paciente que iba mejorando y le querían empezar a bajar la FIO2 como para probarnos si el paciente ya puede. O sea, si yo tengo un paciente con una falla catastrófica pulmonar y necesito dejar descansar sus pulmones, lo tengo hace 24 o 48 horas en ECMO, yo no puedo empezar a hacer pruebas de retiro y empezar a bajarle la FIO2. Porque en el fondo yo necesito darle un tiempo prolongado a su pulmón que se recupere y cuando yo esté pensando en sacarlo, empezar a bajarle la FIO2. Ese es el concepto, ¿ya? A menos que sean patologías específicas, ¿cierto? Que tienen quizás una salida más rápida, pero en general en fallas catastróficas respiratorias esto es un periodo largo, ¿ya? Y el CO2 yo también lo puedo programar, o sea, puedo programar cuánto CO2 quiero barrer. Y ahí lo vamos a ver dónde después. Y esta es la distribución de la membrana del oxigenador. En el fondo tiene diferentes partículas que hacen el mismo trabajo del pulmón. En el fondo por diferencias de presión, ¿cierto? Ingresa la sangre y se generan las diferencias de los gases, ¿cierto? Y por un lado sale el CO2 y por el otro lado entra el oxígeno. Acá tenemos la bomba centrífuga. Es una bomba no oclusiva, puede haber flujo retrógrado, ¿ya? Está cubierta de policarbonato, los volúmenes de cebado son 32 ml, superficie reducida sin zonas de bajo flujo, y si ustedes se dan cuenta también los materiales han mejorado un montón, es muy pequeña, o sea, no es algo gigante como lo veíamos en el primer ECMO, ¿cierto? En esa foto que tenía un montón de cosas. Obviamente, claro, uno entra a la unidad y ve un montón de cosas, pero las máquinas son cada vez más pequeñas y de mejor calidad. El rotor suspendido en campo magnético, máximo 5000 revoluciones por minuto es lo que da, y un flujo máximo de 10 litros por minuto. En el fondo las revoluciones son la cantidad de vueltas que va a dar y eso me va a dar un flujo, ¿ya? O sea, yo programo cuál es el flujo que le quiero dar a mi paciente y en el fondo el flujo es el sinónimo del gasto cardíaco, o sea, qué gasto cardíaco le quiero dar a mi paciente. Y ahí va a depender de qué patología estemos hablando, si está en un veno venoso, o en un veno arterial. Porque en ambos yo doy flujo, pero va a depender cuánto flujo le voy a dar si es uno o el otro, porque obviamente tengo que pensar que si está en un veno arterial, yo le tengo que dar todo el flujo porque no está trabajando el corazón. En cambio, en el veno venoso es menos porque sí tengo un corazón funcionando. Y ahí tengo que sumar los flujos del paciente más el gasto cardíaco. El flujo depende de la velocidad, o sea, las revoluciones por minuto, cuánto gira esta máquina, condiciones hemodinámicas del paciente, características de la cánula usada, si es venosa o es arterial o venosa y arterial, y incluyendo su posición. Los motores de inducción electromagnéticos y utilizan fuerza centrífuga para generar ese flujo ya de los litros por minuto que va a ser el gasto. Presión negativa, hay entrada, ¿cierto? En el fondo la presión negativa atrae la sangre y ahí es donde se puede generar una embolia. Y en la presión positiva es la salida y expulsa la sangre y en el fondo ahí me puede generar un sangramiento importante. ¿Qué es lo que pasa si a mí tengo una urgencia o se me corta la luz? Si a mí se me corta la luz, bueno, los hospitales tienen generadores, pero si se me echara a perder la máquina, por ejemplo, se supone que tiene una batería. Si esa batería igual se echara a perder, que también puede pasar, o yo necesito sacar al paciente de la conexión de ECMO porque no funciona o algo pasa, yo tengo una posibilidad, porque si esto se para, y el paciente está conectado al ECMO, el paciente se muere, porque en el fondo no hay nada que le genere el gasto cardíaco, no hay nada que haga circular la sangre. Por lo tanto, voy a tener que tener siempre en mi equipo, ¿cierto?, un hand clamp. ¿Qué es lo que es el hand clamp? Es esta máquina que en el fondo es esta misma bomba, ¿cierto?, donde pongo el cono, este es el cono, ya que aquí se ve rojo porque está con la sangre, pero en el fondo el cono es este que se une aquí, se une ahí a las cánulas o a las líneas o mangueras, ¿ya?
Y este funciona porque la máquina le da vuelta, o sea, en el fondo por el sistema de energía. En cambio, este handcrank es mecánico, ¿ya? O sea, yo meto el cono aquí, que tengo que levantar aquí tiene como es como una tapita negra, ¿ya? Donde yo tengo que levantar esta tapita negra, hacer un giro ya del cono, sacarlo, lo pongo acá y empiezo a dar vuelta a esta manivela, que aquí me va a ir marcando las revoluciones por minuto. Y yo tengo que tener claro cuál era el flujo de mi paciente y ese flujo me lo daba con cuántas revoluciones por minuto. Por ejemplo, ya, si mi paciente tenía un flujo de, no sé, pues de 3.8 y eso me lo estaba dando con, no sé, 3.000 revoluciones por minuto. Yo tengo que darle, dando vueltas a esta manivela, esa misma proporción, porque si no se me va a descompensar el paciente. Y en el fondo esta es una maniobra que se tiene que hacer rápido y hay que hacer, clampear las líneas, ya que yo creo que lo vamos a ver mejor después, cuál es el circuito, creo que lo traje anotado igual, cuál es el circuito que se hace, qué se hace primero y qué se hace después para poder, en el fondo esto se llama sacar al paciente de bomba, o sea, sacarlo de la bomba y pasarlo a manual, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tengo la consola o Rotaflow, ya que en el fondo es donde aquí yo voy a programar las revoluciones por minuto y el flujo, y me va a dar las alarmas que tenga que darme, ¿cierto?, en caso de que se genere algún problema. Control hemodinámico del sistema traduce información de los sensores hemodinámicos, la fuerza electromotriz a la bomba y regula su funcionamiento. Cada tipo de bomba centrífuga funciona solo con su consola. Duración de la batería habitualmente es en promedio 90 minutos, puede ser más o menos, pero yo tengo que tener también claro eso para que si se me corta la luz, habitualmente, como les digo, los centros hospitalarios tienen generadores que comienzan a los segundos a funcionar, pero yo voy a tener un chance de más o menos 90 minutos para solucionar algún problema que se pueda haber generado de batería. Y obviamente tengo que tener claro si la batería está buena y está cargada. Indicador de voltaje de batería, 21 volts, las alarmas sonoras, y esto es súper importante tener claro las alarmas. Ahí vamos a ver, después les voy a mostrar que a veces empieza a sonar. Por eso, cuando la alarma empieza a sonar, uno que hace primero tiende a estresarse. Obvio, uno empieza a sonar la alarma y uno dice, chuta, ¿qué está pasando? Pero no tiene que olvidarse que esto es un paciente antes que una máquina. Ya, por lo tanto, uno primero tiene que ir al paciente, ver el monitor, ver el paciente está desaturando, sí o no, el paciente está hemodinámicamente estable, sí o no, le bajó la presión, le subió la presión, está arrítmico, está en el fondo evaluar, porque a veces la máquina empieza a sonar como loca, y uno mira al paciente y el paciente está estable. Si eso pasa, puede ser, por ejemplo, que le falta crema, ¿ya? Y ahí vamos a ver que es como una pana muy chica, que es que solamente la máquina no logra leer las revoluciones y yo no voy a poder ver, no voy a poder visualizar algunos parámetros en la máquina, pero el paciente está estable, es un problema de sensor, ¿ya? A diferencia, si es que mi paciente está desaturando, mi paciente está haciendo arritmias, se está hipotensando, que obviamente ahí algo grave pasa y por eso la máquina suena. Entonces, si la máquina suena, primero me preocupo del paciente, a ver qué es lo que le está pasando. Y habitualmente siempre es lo más simple, porque uno siempre cree que va a tener que sacar de bomba al paciente y pasarlo a manual y que todo es terrible, y habitualmente siempre es lo más simple. ¿Qué puede ser? Que se haya clampeado una línea. Si bien ahora son mucho más flexibles, igual se pueden clampear, ¿ya? Y a veces puede ser eso, o pueden ser cosas simples que hay que visualizar primero con la observación del circuito. Y después, o sea, si yo estoy observando continuamente el circuito, es muy difícil que se me haya salido una tapa y el paciente o se esté desangrando o le esté entrando burbujas como loco. Eso no debería pasar si yo lo estoy observando, digamos.
indicador de funcionamiento y carga, y el flujo sanguíneo se mide con precisión en la salida de la bomba mediante tecnología ultrasónica. Después tenemos el mezclador de gases o blender, que en el fondo acá es donde yo voy a programar cuántas FiO2 le vamos a dar al paciente y cuánto CO2 vamos a barrer, ¿ya? Y ¿qué es lo que hago acá? Acá va conectado el oxígeno, acá abajo, ¿ya? Va conectado acá y va conectado al oxigenador donde lo vimos en el oxigenador. Pero acá es donde yo lo voy a monitorizar. Y si es la patita, digamos, de la circunferencia tiene que estar en el 1.0, que ahí es el 100. Y ahí yo le voy a dar el 100% de oxígeno y habitualmente yo le doy el 100% de oxígeno a mi paciente hasta que piense en retirarle que piense que ya están bien sus pulmones para hacer el retiro del ECMO, y ahí recién empezamos, ¿cierto?, a hacer el destete programado, ¿ya? Y en estas, que igual aquí tienen unas perillitas, aquí yo puedo monitorear, o sea, yo puedo regular la salida del CO2, ¿ya? Habitualmente uno lo deja en 2 o 3, ¿ya? Y mientras más yo lo voy subiendo, ¿ya? Mientras más yo lo subo, yo voy a barrer más CO2, ¿ya? Mientras más alto el número, yo barro más CO2. Y ahí vamos a ver que uno hace un desburbuje, ¿ya? Después lo vamos a ver, creo que tengo otra imagen, donde uno hace un desburbuje o un barrido de burbujas, ya que se pudiera generar en el oxigenador, y ahí uno le abre una tapa que tiene el oxigenador y eleva esta perillita hasta el 10, y lo deja 15 segundos así para que barra, ¿cierto?, el CO2 y las burbujas, y después cierra la tapa y tiene que volver a lo que lo tenía programado. Que si no tengo un paciente con problemas serios de CO2, hipercápnico, etcétera, habitualmente es entre 2 y 3 que uno lo mantiene, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que en este desburbuje, que después lo vamos a repetir y les voy a mostrar la imagen, habitualmente, ¿qué hago yo? Me quedo con la tapa en la mano y me quedo esos 15 segundos pendiente de eso, porque si uno se pone a hacer otra cosa y se te olvida y te queda el CO2 al máximo, le voy a barrer todo el CO2 al paciente, ¿ya? Porque es súper efectivo. En el fondo, si a mí me llegan los gases arteriales y tengo mucho CO2, yo le muevo esta perilla y rápidamente puedo barrer CO2, es súper fácil de manipular. Entonces, si se me queda por más de 15 segundos abierto, le barro todo el CO2 al paciente y finalmente lo voy a descompensar. ¿Qué nos pasó hace poco? Que nunca nos había pasado. A una colega, ella no sé, piensa que lo hizo muy fuerte, giró la perilla muy fuerte, probablemente, o quizás justo estaba mala, no sé, y le quedó pegada arriba y no la podía bajar. Y Ley de Murphy era, no sé, un sábado a las 3 de la mañana. Y estaba desesperada porque nadie la podía bajar, le daba miedo entrar a ponerle llave o algo, y seguía pasando el tiempo y el CO2 seguía barriendo, dice que ya no había que hacer, al principio no, ya le daba lata llamar un sábado a las 3 de la mañana por esa tontera a que viniera el perfusionista o alguien de su casa a cambiarle el blender si es que estaba malo. La cosa es que ya entre todos trajeron a colegas como más fornidos de otros servicios hasta que lograron bajar la perilla. Pero en el fondo también pueden pasar esos accidentes domésticos. Por eso, y después ya como que tratábamos de no subirle a tope, sino que dejarlo como más abajito. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto?, con todos esos pequeños detalles. Este es el intercambiador de calor. Ya la sangre en contacto con el circuito pierde calor, especialmente en la membrana debido a la temperatura y al flujo de gases. El intercambiador de calor se abastece de agua a una temperatura controlada entre 33 a 39 grados por un calentador. ¿Qué es importante aquí? Que tiene, porque aquí arriba no se alcanza a ver, porque justo aquí tiene los cables, pero aquí arriba tiene una tapa
que uno la saca y ahí le pone agua bidestilada. Uno tiene que tener la precaución de que esté que esté aquí en esta parte, me marca el nivel de agua que tiene. Y en el fondo lo tengo que tener siempre a buen nivel porque si no esto se me seca y no logra el objetivo. Yo acá puedo programar la temperatura que yo quiera, ¿ya? O sea, yo podría tener a mi paciente con temperaturas muy bajas, ¿cierto? Y puedo manejar también la fiebre con esta máquina. En caso de estar en el sistema, en caso de estar el sistema conectado a batería, el calentador es lo que más energía consume. Ya, o sea, si a mí se me corta la energía, lo que más, de toda la máquina, lo que más de energía consume es este calentador. Y tenemos acá las presiones o la monitorización de presiones. El flujo de sangre a través del oxigenador se logra por un gradiente de presión conocida como presión transmembrana. Un aumento de la presión transmembrana refleja algún mecanismo obstructivo en el oxigenador. La medición de la presión pre- y posmembrana del oxigenador pueden dar una idea de los cambios en la resistencia para el flujo de sangre que puede correlacionar con trombosis o mal funcionamiento de la membrana. Los oxigenadores de membrana pueden desarrollar edema, desajuste de ventilación-perfusión, embolia y otras anomalías de funcionamiento. La verdad que hay distintas presiones que yo podría monitorizar. Presión de extracción pre-oxigenador, presión de retorno post-oxigenador, el delta de presión, ¿ya? Al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar con el ECMO, los perfusionistas conectaban todas las presiones, ¿ya? Y al final era anotar un montón de números que la verdad es que no servían mucho, porque ya como que uno anotaba por inercia. Hoy en día casi que ni medimos las presiones, solo está y a veces la presión de extracción, ¿ya? Hay un video que les traje al final que muestran, y claro, ese video es antiguo. Es un video antiguo que tiene como todas las presiones ahí conectadas, pero la verdad es que hoy en día, si es que te dejan puesta la presión de extracción y nada más que eso. Existen diferentes máquinas de ECMO. Tenemos, por ejemplo, el ECMO compacto, que es este que se usa para transporte, el Centrimac, que es el más común, que es como el que han comprado a nivel de todo Chile, que es, digamos, uno fijo para unidad de cuidados intensivos. Este móvil también se puede dejar en la unidad, o sea, no es necesario que lo cambie, que si lo habitualmente cuando llegan en el helicóptero, ¿cierto? Con el ECMO móvil, se deja el ECMO móvil, a menos que lo necesiten ocupar muy luego, porque eso me significa cambiar todas las cánulas, o sea, no las cánulas, sino que las líneas, y hacer un gasto de material extra. Entonces, si no lo van a utilizar no necesitan rápido ir a buscar a otro paciente, habitualmente lo dejamos conectado al ECMO móvil para no tener que gastar otro circuito de líneas y todo el sistema, porque ahí hay que cambiar todo, pues el oxigenador, todo. Este es una paciente en ECMO y en prono. Este es de los tiempos ahora del H1N1, perdón, del COVID-19. Y aquí podemos ver que está en una máquina que es de transporte. Entonces seguramente esta paciente llegó desde algún lugar periférico. O sea, imagínense lo mal que estaba esta paciente para que o sea, está en ECMO y la pronaron. O sea, el ECMO ni siquiera le ayudó lo suficiente, estaba tan mal que ya en ECMO, porque el ECMO siempre se conecta a en supino, la tuvieron que pronar porque ella estaba tan mal que en ECMO la tuvieron que pronar. Y ella tiene, como podemos ver aquí, ¿cierto? Un ECMO móvil. Acá tenemos, ¿cierto? El calentador o intercambiador de temperatura. Aquí vemos que siempre tenemos un oxígeno, un balón de transporte por si acaso, ¿ya? Si algo pasa, porque acá, por ejemplo, en este tipo de unidades, tenemos conexión de oxígeno acá, tenemos conexión de oxígeno en estas líneas, y tenemos acá también otra conexión de oxígeno, pero siempre tenemos el de transporte por si acaso, ¿ya?
Este paciente igual es un paciente que está en ECMO móvil, o sea, igual en estos tiempos de H1N1, o sea, de COVID, tratamos de dejar el mismo para no tener, como les decía, que hacer el traspaso de las líneas y gastar todo el circuito de nuevo. ¿Qué ha pasado a veces? Que después necesitan este móvil y igual hay que traspasar al Centrimac, al paciente para poder dejar este libre. Este es el fijo, digamos, ya que es de maquette y en el fondo, no, perdón, este es el móvil, que este se desmonta aquí. Este se desmonta y este, bueno, a mí me gusta más este porque me da todos los parámetros aquí. O sea, yo en este mismo no necesito adherirle nada y en este mismo me da el hematocrito, la saturación venosa, las revoluciones, el flujo, las presiones de extracción, todo me lo da en esta misma máquina, no necesitamos añadirle nada. A mí en lo personal me gusta más el de transporte, además que también las líneas son más cortitas y eso hace que tengas que revisar menos conexiones. ¿Cuáles serían las equivalencias en relación a un paciente sin ECMO y a un paciente que le conecté el ECMO? El pulmón viene siendo el oxigenador, los alveolos vienen siendo las membranas, ¿cierto?, del oxigenador. El flujo al pulmón es el flujo de membrana, o sea, las revoluciones por minuto y el flujo, ¿ya? El flujo al pulmón, en el fondo, también podríamos decir que es el gasto cardíaco. Y el volumen minuto son los gases frescos, o sea, en el fondo los gases que yo programo, y le llamo gases frescos a los que vimos regulados ahí en el blender, ¿cierto? Que puedo manipular el CO2 y puedo manipular el oxígeno. Y la CO2. Esta es una foto antigua, que es de cuando empezamos con el ECMO en el 2016. Y como ustedes pueden ver en ese tiempo con el ECMO, este es, digamos, la consola fija. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos, ahí medíamos todas las presiones, conectaban todas las presiones en estas cajitas y se medía la de extracción, la de retorno, la diferencial, el delta, que en el fondo ahora se dejó de hacer y medimos solo la de extracción, si es que a veces ni siquiera viene. Después vamos a ver, por ejemplo, que acá, en el fondo de esta máquina se la tengo que poner adicional, que aquí voy a poder medir la saturación venosa y también me va a dar el hematocrito. ¿Ya? Por ejemplo, este paciente tiene un hematocrito de 33 y una saturación venosa de 81. Acá siempre, ¿cierto?, tenemos nuestro oxígeno y esto aquí podemos ver que, bueno, puse varias fotos antiguas que me da harta nostalgia, estábamos, si ustedes se dan cuenta, sin guantes, sin mascarilla, o sea, eran otros tiempos. A este paciente además estaba dializando, aparte de la conexión del ECMO. Y aquí ustedes pueden ver a mi colega que está con una linterna, en el fondo. Cada hora revisamos el circuito completo con una linterna ya para poder ver si hay burbujas, coágulos, si hay que ver la temperatura, tocar la temperatura de las cánulas, los colores. En el fondo aquí hay una evaluación súper fina en la parte de enfermería que es continua, ¿ya? Bueno, después vamos a ir viendo otras cosas, pero por ejemplo, siempre tengo que tener los clamps. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tengo que sacar al paciente de bomba y tengo que pasarlo al handcrank, que como ven, ustedes está aquí, y que es importante también que el handcrank tiene que estar en un lugar donde yo pueda manipular, sacar la bomba y ponerla, ¿cierto?, acá y que me dé para dar vuelta a la manivela, porque ¿qué pasa? Que puede estar justo aquí obstruida con la cama y si tengo una urgencia voy a tener que estar sacando o corriendo la cama. Al correr la cama con el estrés puedo pasar a decanular al paciente. Entonces, todas esas cosas que pueden ser muy pequeñas podrían llegar a generar un problema. Cuando tú vas a los cursos también, ¿cierto? Porque habitualmente cuando uno se forma en ECMO hace hartos cursos que son, digamos, con muñecos y que tienes que, te ponen en diferentes opciones de complicaciones o riesgos y tienes que ahí ver qué es lo que harías tú, ¿cierto?
habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Aquí arriba, ¿cierto? Vemos que tenemos varias pinzas Kelly, y esto siempre lo tenemos que tener acá, porque si necesitamos sacar al paciente de bomba vamos a tener que clampear. Siempre clampeamos primero arteria, después vena, sacamos al paciente la bomba, la ponemos en el hand crank, antes de eso ponemos en cero las revoluciones y el flujo, hacemos el cambio y giramos, ¿cierto? Empezamos a girar. ¿Qué pasa si dejo una tijera aquí, que tenga las mismas características? Con el apuro, ¿cierto? Y en el estrés de sacar al paciente, podría llegar, pensando que es una Kelly, a cortar la manguera, ¿cierto? Que ha pasado. Por eso que, de hecho, en los instructivos y en los protocolos está explícito en el fondo. Yo nunca podría dejar una tijera aquí junto con las pinzas Kelly, porque podría llegar a cortar una cánula y ahí mato al paciente enseguida, ¿cierto? Esto ya es en tiempos de pandemia, en el fondo ya, ¿cierto? Siempre con la linterna, pero ya con todos los elementos de protección personal. Porque creo que puse una foto por aquí entre medio. Antes, o sea, nosotros nos sentábamos con una mesa ahí al lado, borde cama, y en términos de infecciones asociadas a la atención en salud, la verdad es que años luz a lo que ha sido post-pandemia. Esto ya también en tiempos de pandemia, este es un paciente que también estuvo súper, súper grave, que la verdad es que está en ECMO y en PRONO, o sea, la verdad es que la cosa no anduvo bien, y este paciente igual la mayoría sobrevivieron, la verdad. Y como ustedes pueden ver acá tenemos, ¿cierto? Nunca las cánulas podrían tocar el piso, por ejemplo, y hay que ponerlas de tal manera, ¿cierto?, de que no se clampeen, de que estén fijas. Obviamente este es un paciente que está bloqueado, con bloqueo neuromuscular y bien sedado. Obviamente que bueno, si está muy grave no lo podemos movilizar, pero los pacientes que movilizamos, obviamente tiene que ser con una cantidad de personas importantes para evitar cualquier tracción, para evitar que se pueda correr una cánula, salir una cánula o generar un accidente de ese tipo. Responsable de la indicación del ECMO, el médico residente de la UCI que indica el ECMO, el médico jefe de la UCI donde se indica el ECMO y el director del programa de ECMO. Bueno, obviamente pensando acá en un respiratorio, si es un cardíaco, obviamente que el cardiocirujano, y en el equipo de ECMO de la UCI coronaria se dan los pases. El referente nacional para los programas de ECMO, comunicación telefónica mensal. La verdad que sobre todo ahora en tiempos de COVID, donde aumentó tanto la cantidad de conexión a ECMO, todo esto se centralizó. Ya en el fondo, cualquier paciente, ya fuera del norte o del sur, iba a un sistema central donde se determinaba a dónde se trasladaba, qué unidad ECMO tenía cupo, obviamente viendo la distancia, y muchas veces existían las máquinas, pero estábamos muy escasos de personal entrenado, ¿cierto? Un momento donde todo el personal entrenado o estaba contagiado o estaba enfermo o digamos, no se podían activar las camas con ECMO porque no había personal para que pudiese manejarlo. Una vez indicado el ECMO, hay que generar la preparación del paciente, el pabellón, cirujano cardiovascular, un ayudante, ya sea segundo cirujano o enfermero quirúrgico. En el caso de nosotros tenemos enfermeros quirúrgicos, anestesista cardiovascular, el perfusionista, el arsenalero y el enfermero de pabellón, que va a ser todo el equipo en el fondo que si se conecta en la UCI, va a ir a conectarlo en la UCI, o el equipo de la UCI lo va a trasladar al pabellón en caso de que se haga en pabellón, dependiendo de la circunstancia, el tipo de paciente, la gravedad, etcétera. Y obviamente una vez instaladas las cánulas, si el paciente no está en la UCI, estamos en el pabellón, se va a trasladar a la UCI, y obviamente en el caso de los rescates y los ECMOs móviles, habitualmente ya vienen conectados. Profesora, ¿Sí?
Dígame. ¿Para la toma de gases es permanente, es continuo o se envía al laboratorio y en dónde se conecta? ¿De qué gases? Porque aquí sí que tomamos gases de todos lados. De gases Así que... arteriales. Ya, mire, de ahí les voy a explicar como el detalle de porque aquí, bueno, los gases arteriales los tomamos de la línea arterial común y silvestre, ¿ya? Común y silvestre de la línea arterial. Obviamente que va a depender de qué tipo de ECMO sea, porque dependiendo del lado donde esté la cánula oxigenada, si nosotros tomamos gases de diferentes extremidades, vamos a notar la diferencia de mejoras o disminuciones de las presiones de oxígeno de acuerdo a la ubicación de las cánulas, ¿ya? Pero habitualmente cada centro, ¿cierto? Tiene como lo habitual. Y en el caso del venovenoso, ya, que habitualmente tengo la introducción femoral, ¿cierto? O sea, la salida femoral de la vena femoral y la entrada por la yugular. Si yo le tomo gases en la radial derecha, por ejemplo, va a estar un poco más oxigenada que en la radial izquierda, porque va a pasar por ese lado la sangre. Por lo tanto, habitualmente nosotros dejamos la línea al otro lado, porque ya sabemos a dónde va a ir el ECMO. Y lo que sí tratamos de hacer es que el paciente, antes de ponerle el ECMO, antes de instalarle el ECMO, ponerle un arteriofix. Porque ¿qué pasa? Que nosotros también usamos líneas con las bránulas periféricas, la común y corriente de instalar vía venosa. ¿Y qué pasa? Como estos son pacientes que después van a estar anticoagulados y muchas veces sangran mucho, tratamos de dejar una arteria que esté súper bien fija y saber que me va a durar el mes y no voy a tener que cambiarla, aunque a veces mala suerte se sale, hay que cambiarla igual. En el fondo que me dé esa seguridad. Pero de ahí les voy a mostrar que igual se toman gases pre y postmembrana del oxigenador, ¿ya? Para poder ver si el oxigenador está realmente haciendo su trabajo o no. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, y también parece que les puse unas diapos donde sale qué exámenes hay que tomar, la rigurosidad y todo. Ya, pues, este era el primer paciente que yo les decía que conectamos a ECMO, y que es este caballero. Este caballero fue un ANTA, el primer paciente que nosotros conectamos a ECMO fue en el 2016, un ANTA, que obviamente todas estas fotos él las autorizó para poder mostrar, y que lo tuvimos como un mes y medio en ECMO, que la verdad es que pasamos noches terribles, que casi se nos murió un montón de veces, y él logró sobrevivir. Este paciente era súper gordo, era muy gordo, y quedó súper flaco cuando se fue, y tuvo hasta una lo que hizo sí una coloración como de cambio de coloración de pigmento de la piel importante, que nos llamó mucho la atención. Y este fue un paciente con falla respiratoria catastrófica en el 2016 que sobrevivió fue nuestro primer paciente y nuestro primer sobreviviente, así que estábamos felices cuando se fue. Aquí de hecho esto no fue cuando se fue, esto fue un día que nos vino a ver después. Y esta era la foto que le quería mostrar, porque en el fondo aquí uno ve totalmente en otro tiempo, o sea, aquí con la mesa, ¿cierto?, adentro, al lado de la cama del paciente, cero mascarilla, cero, en el fondo los protocolos aquí estaban bastante alejados de las infecciones asociadas a la atención en salud. Preparación de la unidad antes de la llegada del paciente, preparación del monitor, capnógrafo, termómetro esofágico, preparación del ventilador, red de enchufes disponible, alargadores si es necesario, y aquí hay que evaluar bien esto, porque a veces los alargadores que tenemos no coinciden y necesitamos tener tipos diferentes de enchufes, por ejemplo, que es algo súper doméstico, pero que ha pasado, ¿cierto?, en lugares que no se puede conectar porque no tienen los alargadores, y típico ley de Murphy, esto pasa el fin de semana de madrugada, donde casi que hay que mandar a conseguirse, no sé a dónde, un alargador o un enchufe específico. Por lo tanto, todos estos son detalles que pueden generar un problema importante.
La sedación y el bloqueo neuromuscular, que son súper importantes. Las drogas vasoactivas, la carpeta con formularios ECMO, aquí les traje igual, después les voy a mostrar unas fotos de cuáles son los registros que tenemos, caja de emergencia ECMO que siempre hay que tener, habilitar carro dentro de la unidad con los insumos necesarios, jeringas, y jeringas Luerloc. ¿Por qué? Porque nosotros acá como unidad instauramos tener esta jeringa Luerloc, o sea, la que se gira, no la que se embute. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sedación nosotros la ponemos en jeringa eléctrica. ¿Y qué pasa? Que la embutida puede generar que se desconecte. Ya a veces no queda bien apretada y se desconecta. Y eso podría generar una entrada masiva de aire. Si hay una entrada masiva de aire por el catéter venoso central, también podría ser que llegue hasta, porque en el fondo está todo conectado, entonces finalmente por las vías que tengo alternativas también se me podría generar una embolía. Por eso que es tan importante revisar que todas las conexiones estén bien hechas, por ejemplo, detalles como no programar el total de las infusiones. Habitualmente si uno programa el total y entra un poco de aire da lo mismo. Acá no da lo mismo, sobre todo en el veno arterial, porque si entra aire por el catéter venoso central, igual me puede generar embolía. Que tenga la linterna para poder observar bien todas las conexiones o si hay coágulos, y que la linterna tenga pilas, porque también ese es otro cuento. Si se me acaban las pilas no puedo usar la linterna. Al llegar a la UCI, primer paso, conectar el ECMO a la red de oxígeno y al aire, a la fija, porque van a venir conectados, ¿cierto?, a los dispositivos móviles, pero yo necesito conectarlo a la red fija para evitar, ¿cierto?, que poder tener después un sobresalto y andar corriendo. Enchufar todos los equipos a la red de la unidad de paciente, todos, ¿ya? Porque no me van a sonar las alarmas porque vienen con batería, pero después cuando se me acabe la batería, ¿cierto?, y empieza a sonar todo, me voy a estresar. Evitar eso. Conectar al monitor central, hacer ceros necesarios, conectar a ventilador mecánico y registrar, recibir información del anestesista y perfusionista en relación a los detalles, ¿cierto? En cuánto están fijas las cánulas, qué cánulas, los French, dónde están ubicadas, etc. Cuidado del paciente en ECMO, la anticoagulación. Este es un paciente que tiene que estar anticoagulado, ¿ya? La vicneparina para mantener, habitualmente se monitoriza entre 50 y 60 el TTPA. El control tiene que ser estricto cada 4 o 6 horas, dependiendo si ya tengo al paciente estabilizado, ¿ya? Y esto es sumamente importante, la anticoagulación tiene que ser adecuada. Bueno, y aquí también nosotros igual al principio cometimos hartos errores. Por ejemplo, nosotros hacemos a todos los pacientes habitualmente que van a estar largo tiempo en ventilación, hacemos traqueostomía percutánea. Y a los primeros pacientes le hicimos traqueostomía percutánea ya en ECMO, que fue un fracaso rotundo. Porque después, o sea, te explico, noche en vela, tapando, manteniendo ocluido el sangramiento, porque sangraba. Porque claro, estaban anticoagulados. Entonces ahí se determinó que si el paciente no está traqueostomizado, se traqueostomiza después que se saca del ECMO, o no se traqueostomiza, pero en el fondo el nivel de sangrado de estos pacientes haciéndole una traqueostomía percutánea en ECMO no fue nefasto. Las transfusiones, control seriado de hematocrito, hay un control en línea, o sea, a mí la máquina me da el control que habitualmente tiene bastante relación y es casi siempre es igual al que me dan los exámenes, ¿ah? Pero en el fondo lo tengo que también estar monitorizando, al igual que plaquetas, ¿cierto?, el plasma en caso de ser necesario. Evitar embolias aéreas, pacientes conectados a un sistema de presión negativa. Recordar eso, que este paciente está conectado a un sistema de presión negativa, por lo tanto me puede hacer una embolia aérea. Sedación, analgesia, bloqueo neuromuscular.
La ventilación mecánica será ultraprotectora. En estos pacientes tiene que ser ultraprotectora. Recordemos que yo tengo que hacer descansar ese pulmón. No puedo tenerlo en ECMO y seguirlo ventilando de forma normal, porque finalmente no estoy logrando el objetivo. Y obviamente el control de las IAS. La monitorización del paciente en ECMO, los horarios, presión arterial invasiva, frecuencia cardíaca, PVC, temperatura esofágica, saturación de pulso, bueno, todo, las presiones de la arteria pulmonar, todo si no tengo, cómo estoy monitorizando el gasto cardíaco, si lo tengo, si puedo tener solamente un ESCO, o lo puedo tener, ¿cierto?, con un vigilance, o en muchos lugares, centros, solamente se les hace ecografía. Ya va a depender de, ¿cierto?, de qué tipo de paciente sea, si necesita una monitorización continua o no. Porque el gasto cardíaco habitualmente la tenemos. La saturación de oxígeno continuo, en ventilación mecánica, medición del plató y de la compliance, las bombas centrífugas, ¿cierto? Tener claro, siempre tengo que tener claro cuál es mi flujo, cuáles son mis revoluciones por minuto, porque yo voy a tener que, si tengo que pasar a manual, voy a tener que tener claro en cuántas revoluciones estaba. El intercambiador de calor programado y del paciente, el hematocrito, la saturación venosa central, ¿cierto?, en línea, que también me la va a estar dando el monitor, la FIO2 dada por el ECMO y los litros del flujo de gases, y la presión de extracción, si es que la tengo monitorizada. Exámenes diarios de paciente, o sea, diariamente. Todas estas evaluaciones que dijimos antes, habitualmente yo las registro por horario. Y diariamente tengo que tener por lo menos un hemograma, ¿cierto?, para también poder hacer la calibración de la máquina para que me vea adecuada con los exámenes de la mañana. Prueba de coagulación, TTPA cada 4 o 6 horas, gases arteriales como mínimo cada 6 horas, perfil bioquímico completo, fibrinógeno y dímero D, radiografía de tórax. Es bueno tener seguido, diario o día por medio, una radiografía de tórax, porque también las cánulas se pueden correr, y también para poder ir viendo la mejoría del pulmón. Y gases pre y post oxigenador. El oxigenador, a ver dónde tengo una foto, el oxigenador, ¿cierto?, es y tengo que tomar unos antes del oxigenador y unos después. ¿Por qué? Porque en el fondo, para poder ver antes con cuánta presión de oxígeno venía, ¿cierto?, del paciente, que es la sangre desoxigenada que viene del paciente, después para ver cuánto oxígeno le aportó a esos gases el oxigenador y cuánto es lo que sale de acá. Habitualmente, como 400 de presión de oxígeno es adecuada posoxigenador. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el oxigenador está haciendo su tarea y le está entregando el oxígeno adecuado a la sangre que va a ir a entrar al paciente de nuevo. El chequeo del circuito es horario con linterna, o sea, tengo que revisar todas las llavecitas, todas las cosas específicamente para evitar, ¿cierto?, que pueda haber algo mal sellado, que pueda estar abierto, que pueda entrarme aire o que pueda salirme sangre. Siempre comienzo desde el sistema arterial al venoso, es lo que se recomienda. Examine el sitio de la canulación y las cánulas. Ya en el fondo habitualmente se dejan fijas, ¿cierto?, de esta forma con puntos en varias zonas para evitar que se desplacen, ya sea con el movimiento que nosotros podamos hacer al paciente, si es que el paciente está sedado, o si el paciente se mueve, hay mucho más riesgo aún. El oxigenador, ¿cierto?, que lo vimos, esta es la tapa que yo les digo para hacer el desburbuje. Esta tapa se saca, pero después creo que tengo otra imagen, se saca esta tapa, se suben los gases frescos, que era lo que dijimos que se movilizaba en el blender para el CO2, se sube hasta 10, se espera 15 segundos y después se tapa. Y eso hace que salgan unas gotitas de agua por acá abajo que caen al piso,
y que en el fondo ahí me saca las burbujas y como que me limpia el sistema, por decirlo de alguna forma. Localice el hand crank, asegúrese que esté puesto en el carro de tal manera que sea fácil poner la bomba si hay una urgencia, ¿cierto? O sea, porque yo tengo que sacar esta bomba y ponerla aquí y empezar a rodar la manivela. Entonces, en el fondo, si justo a veces pasa que las unidades son chicas y justo me clampea la manivela y tengo que hacer muchos movimientos para que esté expedito, es una complicación porque esto tiene que ser rápido. Hay que examinar siempre el intercambiador de calor que esté bien programado, porque puede ser que me lo hayan desprogramado y que, no sé, el paciente esté con una temperatura que no corresponde y que tenga agua. Este es el blender, hay que verificar el blender y las presiones. Acá que esté conectado al oxígeno, ¿cierto? Que esté conectado, porque si no, no le estamos dando oxígeno, lo que decíamos delante. Y en el fondo esta es la perillita que se sube para poder hacer el desburbuje. Verifique la bomba centrífuga, en el fondo aquí me da, ¿cierto?, las revoluciones y el flujo. Estas son las revoluciones y el flujo. Revisar el DLP de presión negativa, en el fondo puedo tener, como les decía, presión de extracción, que es la que tenemos habitualmente, pero a veces tengo la premembrana igual, la postmembrana, y puedo tener hartas presiones, pero habitualmente la de extracción es la que se monitoriza. Verifique la lectura del lector de saturación venosa y el hematocrito. Hay que anotar los valores y si difieren en más de un 20%, hay que, con los de laboratorio, digamos, con los que me manda el laboratorio, hay que recalibrarlo. O sea, aquí yo voy a poder tener la saturación venosa de oxígeno y el hematocrito. Lo del desburbuje, que era lo que les comenté, esta es la tapita que se saca, que es lo mismo que les comenté. Hay que verificar si hay coágulos en el sistema, ya en las líneas y en el oxigenador, porque se van generando coágulos y si tengo esto lleno de coágulos, quiere decir que lo tengo que cambiar. Habitualmente estos maquettes son buenísimos y duran más de un mes. Habitualmente el paciente tendría que estar por lo menos 2 meses para tener que hacerle cambio. En relación a los registros, procedimientos de emergencia de ECMO por problemas técnicos graves en la tubuladura, bomba u oxigenador. ¿Qué pasa? Si hay un problema técnico grave, tengo que sacar al paciente de la línea, tengo que clampear primero línea arterial, después línea venosa, detener la bomba, o sea, poner la máquina en cero, cerrar el flujo de gases y ahí hago el cambio, ¿ya? Hago el cambio del cono y empiezo con el hand crank. Hay que llamar al equipo, ¿cierto? Y eso habitualmente lo tenemos consignado. Después lo voy a mostrar. Esta hoja que es de emergencia, como ponemos el nombre de los que estén en turno, quién va a llamar al equipo. Y se le dice, por ejemplo, ya tú, Juanito, si algo pasa, hay una urgencia, tú tienes que tomar el papel y llamar al equipo y obviamente que uno deja los teléfonos del que está de turno. Tiene que estar claro quién va a reanimar, quién va a hacer los clampeos de las líneas, el manejo de la bomba, quién va a usar el hand crank, quién va a asistir. Todo esto tiene que estar claro. Cuando uno comienza el turno, uno empieza a decir las tareas, ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, y las personas tienen que saber, porque si hay una urgencia y nadie sabía lo que tenía que hacer, al final queda un caos. Esta, por ejemplo, es nuestra hoja de registros, donde anotamos, ¿cierto?, las revoluciones, el flujo. Habitualmente aquí llenamos solo la presión de extracción porque la otra no las tenemos monitorizadas, el flujo de gases, la FIO2 de membrana y todos los parámetros, ¿cierto? Todos los vamos anotando aquí, horario. Tips de ECMO, tener claro, ¿cierto?, el clampeo de las líneas, ¿cierto? Primero la arterial, después la venosa, dejo mi bomba en cero y ahí saco, ¿cierto?, la bomba si es necesario. Tener claro lo de los traslados, la vuelta, evitar, ¿cierto?, las desconexiones, las alarmas en la consola, lo que les comentaba adelante, a veces son cosas simples y tengo que ver primero la hemodinamia de mi paciente. Los enchufes, que siempre esté todo enchufado, los cambios de posición tienen que ser con muchas personas y súper observados. O sea, no puedo yo ir solo con mi paramédico a cambiar de posición a un paciente en ECMO. Necesito más gente que esté viendo las líneas, que esté viendo la bomba, que esté pendiente de que no se salgan las cánulas, los niveles del oxigenador y la remoción del CO2, todo eso tengo que estar pendiente.
Esto es lo que yo les decía de la crema. Abajo de esta tapita hay que poner una crema, que es una crema Nivea, que en el fondo es una crema común y corriente, pero que la venden así para ECMO. Pero podría ponerle cualquier crema, y en el fondo ese hace el contacto para que la máquina lea las revoluciones por minuto. A veces empieza a pitear como loca la máquina, pero el paciente está estable y quiere decir que le falta crema. Pero para poder ponerle crema tengo que sacar al paciente de bomba y volver a ponerlo, por lo tanto tiene que ser con el equipo. Chequear la entrega de turno, asegurarse que tiene disponibilidad en el carro de los 4 clamps, porque yo siempre voy a necesitar los clamps en caso de urgencia, tengo que tenerlos. Chequear todas las conexiones eléctricas y de oxígeno, revisar que esté la caja de emergencia, chequear las pilas de la linterna y todas esas cosas. Bueno, saber dónde prendo la máquina igual, que es un punto importante. Este es un video que, dado el tiempo, porque ya son las 6, dado el tiempo, yo creo que se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean después. Porque, bueno, es corto, pero en el fondo muestra las partes de la máquina de lo mismo que fuimos conversando. Esto es lo que les quería mostrar de los casos. En el fondo, en relación a los primeros casos, nosotros principalmente empezamos a trabajar con antivirus, que era nuestro mayor problema y nuestro mayor número de pacientes muertos por ANTA. Nosotros empezamos a incluir pacientes con ANTA del 97 al 2018 y ahí tuvimos 88 casos. Entre el 97 y el 2016, ¿por qué hacemos esta diferencia? Porque en el 2016 empezamos a usar ECMO, hubo 62 casos y de eso 42% de mortalidad. 26 casos desde el 2016 al 2018, que es en el fondo lo que comprende esta diapo que la tenía por ahí de un trabajo anterior que hice. Y en estos 2 años, bueno, fue menos de 2 años, pero en estos casi 2 años hubo 26 casos, 15 que requirieron ECMO, 11 que no requirieron. Los 11 que no requirieron, en el fondo, no hicieron el síndrome cardiopulmonar. Y en todos estos otros casos de antes del 2016 también hay unos que hicieron el síndrome cardiopulmonar y otros que no. Los 15 pacientes que tuvimos en ECMO tuvimos un 33% de mortalidad. En total, nuestra mortalidad bajó de un 42% antes del ECMO a un 19% de mortalidad después del ECMO. En el fondo fue tremendamente exitosa en relación a ANTA, que ahí siempre usábamos veno arterial. Y bueno, esta es la paciente, le iba a contar la historia, pero la verdad es que no le voy a alcanzar porque estamos como muy contra el tiempo. Pero es una paciente joven que tuvimos hospitalizada, que tuvimos conectada en ECMO, donde su mejor amiga había ido a un campamento y su mejor amiga murió. Estaban las dos conectadas en las camas, en las unidades contiguas, y la amiga era mayor que ella y ella logró sobrevivir. Que ahí hay una foto, ahí estaba todavía hospitalizada, pero aquí está en el intermedio después que yo la fui a ver, y ella estaba todavía ahí edematosa, porque después tengo una foto donde ella nos viene a ver y está ya normal. Esa es su mamá, y ella tenía un humor bastante negro porque en su WhatsApp todavía tiene un ratón ahí puesto como foto de perfil. Así que ahí con ella lo pasamos súper mal, sufrimos hartas noches en vela, pero sobrevivió, su amiga falleció. Este es otro paciente que igual hizo aquí es cuando estaba hospitalizado, y aquí está con esta venda porque hizo una lesión en la cánula, le hizo una UPP en la cabeza. Y la verdad que la cánula le rozaba tanto a este lado de la cabeza que le hizo una UPP, pero él igual fue un ANTA, 18 años, que estuvo a punto de morir y sobrevivió. Y ahí está, ella es la jefa de nuestra unidad, la doctora Leonila Ferreira, ahí está la mamá del paciente, y que eso es cuando ya se iba de alta desde medicina. La fijación de las cánulas, que es súper importante, ya nosotros le ponemos estas esponjitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen UPP, hacen lesiones. Recordar que son pacientes muchas veces que están con altas dosis de drogas, por lo tanto que cualquier protección que podemos tener es poca, porque la verdad es que la piel se daña de tal fácilmente por la alta cantidad de drogas que les administramos, que finalmente las UPP es súper fácil que las haga.
Bueno, el ECMO como conclusión es una tecnología compleja que está conformada por una máquina, ¿cierto? Que es el hardware y opera un grupo multidisciplinario que vendría siendo el software que somos todos nosotros y principalmente el enfermero o enfermera de UCI que es el que está ahí 24/7. Las indicaciones son variadas, pero siempre tiene como objetivo restablecer la entrega y demanda de oxígeno. Y bueno, este es un chiste que no sé, lo encontré bueno y se los dejé ahí para que después ahí lo vean. Y la verdad es que de esto, el grueso era ECMO, asistencia ventricular como puente al trasplante cardíaco. La verdad es que existen un montón de otros tipos. El balón de contrapulsación, que es una ayuda, en el fondo no es propiamente tal un asistente como puente al trasplante cardíaco. Les puse aquí algunas diapos, algo muy cortito. Tengo una presentación entera de balón, pero la verdad es que yo sabía que no me iba a dar el tiempo, también se las puedo mandar enteras, si quieren les puse aquí algunas diapos solamente, y como contarle a grandes rasgos lo que es el balón de contrapulsación. Es un sistema de asistencia cardíaca y apoyo temporal del ventrículo izquierdo, el cual se realiza a través del desplazamiento mecánico controlado del volumen sanguíneo en el interior de la aorta. Este catéter, balón intraaórtico, es un dispositivo hecho de poliuretano que se inserta percutáneamente por la arteria femoral hasta alojarse en la arteria aorta descendente, justo bajo la arteria subclavia izquierda. El catéter mediante alargador se conecta a la consola de contrapulsación, el cual por un sistema neumático infla y desinfla el balón, llenándolo y vaciándolo de helio de acuerdo con el ciclo cardíaco. En el fondo esto es lo que hace, en el fondo ayuda, ¿cierto?, a mejorar la perfusión y a dar un soporte cuando el paciente habitualmente se usa cuando no sale bien de la cirugía. Y en el fondo es darle un apoyo momentáneo también. El inflado debe ocurrir al inicio de la diástole, inmediatamente después del cierre de la válvula aórtica, y el desinflado debe ocurrir al final de la contracción isovolumétrica inmediatamente antes de la inyección ventricular. Tenemos otros dispositivos como el CentriMac Levitronic, que también es un dispositivo de ayuda, ¿cierto?, que se conecta y en el fondo queda de esta forma y también se usa cuando hay una insuficiencia cardíaca importante, el paciente no sale bien de una cirugía, ¿cierto?, y en el fondo cuando no tenemos disponibilidad para el trasplante cardíaco. Existen otros, está en el fondo estos son corazones mecánicos, por decirlo así, que finalmente nosotros no los tenemos a disposición. Sí, yo sé que hay algunos tipos en Santiago, en Europa se usan ampliamente. Está el HeartMate 2 y el HeartMate 3 y también el hardware que en el fondo son corazones que se pueden dejar por largo tiempo a la espera de un trasplante o si no tenemos la opción de un trasplante, pero es una tecnología que acá todavía no la tenemos. Este es parte de mi equipo de trabajo en tiempos no COVID, que éramos muy felices antes del COVID, ahora estamos muy alejados, ¿cierto?, físicamente y con muchos elementos de protección personal. Así que no sé si hay alguna duda o consulta, el tiempo se nos hizo muy, muy corto. ¿Están por ahí o se fueron? Es muy tarde. No, si están aquí los chiquillos todavía conectados. Hola, yo ¿Dudas, tengo una consultas? consulta. Ya. Consulta nomás, señorita. Se escucha. Tengo una duda, bueno, yo igual trabajo acá en Puerto Aysén y es una duda geográfica. Quisiera saber en qué centros, en qué ciudades del país se encuentra el apoyo de ECMO aparte de Concepción y Santiago. Bueno, la gran mayoría, porque son
Entre 6 y 7, ¿ya? Y la gran mayoría están distribuidos en Santiago, en diferentes hospitales en Santiago. Hay uno en Talca, me parece, y me parece que hay uno en Iquique también, pero la gran mayoría, pero son centros chicos que a veces se cierran, por ejemplo, en Temuco, que están haciendo cirugía cardíaca, hay veces que lo tienen que cerrar, otras veces lo abren, dependiendo de las circunstancias. Entonces, los que siempre están funcionando full son todos los de Santiago, que son hartos, ya, porque la mayoría están ahí. Conce, que está funcionando, que Conce tiene el Hospital Higuera y el Hospital Regional, que los dos funcionan como centro ECMO, y los otros en el fondo son más bien intermitentes. Ah, ya, entiendo. Y tengo otra consulta igual. Bueno, obviamente lo que conversaba de los cuidados de la piel son pacientes muy propensos a UPP. ¿Existe como un protocolo de cambio de posiciones por los riesgos asociados a esto? Me imagino que son necesarios, pero también limitados, ¿no? Claro, lo que pasa es que si el paciente está de extrema gravedad, hay veces que ni siquiera se puede mover. Claro. Ya las primeras horas habitualmente no los podemos mover. Le tratamos de poner linovera, no sé, por los talones, la zona, poner hartas protecciones cuando le está instalando las cánulas, le tratamos de poner las máximas protecciones que podemos, y ya si es un paciente que está estabilizado, sobre todo en ECMO veno-venoso, ya estable, que al movimiento no se descompensa, lo cambiamos de posición cada 4 horas. Ya. En la parte coronaria es distinto, porque como les digo, ahí los pacientes, si es un paciente que está esperando un trasplante cardíaco, los pacientes hacen hasta bicicleta con su ECMO puesto, o sea, en el fondo son pacientes que se movilizan, y también ese es un tremendo estrés para la enfermera, porque el que se movilice tiene riesgo que se saque todo, po. Exacto. Ya, entiendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Lo otro que tengo también para ofrecerles, no sé si lo tienen, por eso, a ver, hay un libro que lo logré conseguir en PDF, porque bueno, cuando yo empecé a estudiar el asunto del ECMO, había todo en inglés, no había nada en español, pero ahora tenemos el manual de entrenamiento para especialistas en ECMO, que lo tengo en PDF en español, si quieren que se los mande, no sé si lo tienen. No lo tenemos, pero si lo pudiera enviar sería genial. Yo se lo subo a la plataforma. Ya, yo entonces se lo voy a mandar igual para que lo tengan. Súper, muchas gracias. Y les voy a mandar igual porque tengo la clase de balón de contrapulsación que es completa de balón, que no la quise poner toda porque en realidad yo sabía que no íbamos a alcanzar, pero igual se las voy a mandar para que la puedan revisar. Así que igual cualquier duda, consulta, me pueden estar preguntando. Muchas gracias, Yanina. Fue una excelente